En la mañana del sábado 9 de diciembre de 1531, mientras el indio Juan Diego caminaba hacia el convento de Santa Cruz en la Ciudad de México, una dulce melodía lo detuvo en su viaje. En la colina del monte Tepeyac, una joven lo llamaba por su nombre, y al subir la colina, el recién convertido indio se maravilló al ver a una doncella vestida con la luz del sol y resplandecer todo su alrededor. La joven le dijo que era la Santísima Virgen María y que deseaba tener una casita sagrada en esa colina. Juan Diego llevó la noticia del encuentro al obispo Zumárraga, pero éste lo rechazó incrédulamente. Por la tarde, Juan Diego regresó a la colina del Tepeyac y le contó su fracaso a la joven mujer. Ella lo animó y de nuevo le pidió que hablara con el obispo para que le construyera un templo en ese lugar. Alentado por la dulce aparición, Juan Diego volvió a visitar a Zumárraga la siguiente mañana y de nuevo le relató su historia. Esta vez el obispo le pidió una prueba para constatar si realmente era enviado de la Santísima Virgen. Juan Diego regresó a Tepeyac, le narró lo ocurrido a la joven y ésta le pidió que regresara a la mañana siguiente para darle la prueba. Pero Juan Diego no regresó porque su tío, quien estaba enfermo, había empeorado. Durante esa noche, Bernardino, el tío de Juan Diego, estaba agonizando, por lo que Juan Diego decidió regresar a la ciudad y buscar a un sacerdote para que le ayudara a su tío a bien morir. Por la madrugada, Juan Diego pasó por el Tepeyac, pero en vez de subir la cumbre como antes hacía, caminó por un lado para no encontrarse con la muchacha de la aparición y poder llevar a tiempo a un sacerdote donde su tío. Sin embargo, la joven volvió a presentársele en el camino y lo animó de nuevo diciéndole: «¿No estoy yo aquí que soy tu madre?». La aparición le mandó a subir la colina, en donde encontró rosas de múltiples colores florecidas, aunque era el pleno invierno. La muchacha le mandó a mostrarle las flores al obispo y le aseguró que su tío estaba sanado. Juan Diego partió a Santa Cruz y pidió ver al obispo. Anunció que traía la prueba requerida y soltó ante él su tilma donde llevaba las flores, formándose en ese instante sobre la tilma, mientras caían las flores, la imagen de la doncella del Tepeyac, la imagen de María de Guadalupe. Todos desde nuestra infancia conocemos la historia de Guadalupe. Es una narrativa tan familiar como las historias bíblicas de Noé o Moisés, y vemos la imagen de Guadalupe con la familiaridad con que miramos las fotos de nuestros seres amados. Reconocemos los colores, el ángel, las manos juntas con la certeza y facilidad con que vemos a amigos queridos. Sin embargo, para conocer verdaderamente el significado de esta revelación, tenemos que regresar al pasado y entender a la civilización que produjo este fenómeno. Tenemos que recordar y entender el mundo azteca de 1531 para descifrar el mensaje oculto en el manto de Guadalupe y poder apreciar, con el asombro debido, el manto de Juan Diego como lo hicieron los antiguos mexicanos. Y es que la imagen en el manto de Guadalupe es un código abierto con muchos y maravillosos mensajes manifestados en plenitud al exponerlos en el contexto del mundo hispano del siglo XVI. Para entender el manto de Guadalupe, primero hay que entender la fe azteca. En su mundo, todo el firmamento, el presente y el futuro están unidos en una historia galáctica. El imperio azteca nació basado en mitos y profecías,
y sus narrativas cuentan que los primeros aztecas eran una banda nómada que descendió sobre el valle de la Ciudad de México alrededor del siglo XIII. Aparentemente trajeron la prosperidad a los habitantes de México Central, y un rey de esa época les ofreció una alianza con su pueblo a través del matrimonio con su hija. Semanas después de las celebraciones nupciales, el rey regresó al campamento azteca a visitar a su hija, pero se encontró cara a cara con la terrible realidad de la fe azteca. Él notó que el sacerdote de la tribu azteca estaba vestido con la piel de la hija del rey. Enfurecido, mandó a exterminar a la tribu, arrojándolos a los pantanos del centro del valle. En esas zonas de zancudos, agua y lodo, el fin parecía seguro para los aztecas, pero no fue el fin, sino el principio de uno de los imperios religiosos más avanzados y sanguinarios de la humanidad. En medio de los pantanos, la tribu se maravilló al ver a un águila parada sobre un cactus comiendo una serpiente. Esa había sido la profecía que esperaban, les indicara el lugar donde terminarían sus días de vagabundos y empezaría su imperio. El grupo de nómadas rehusó morir y, por el contrario, sobrevivió y floreció en esos pantanos hasta construir la maravillosa ciudad de Tenochtitlán. El dominio azteca empezó en profecía y también su fin fue dictado por sus mitos. Durante los años del imperio, la vida de los ciudadanos era marcada por los ritos y calendarios religiosos, y por extraordinaria coincidencia, los españoles, encabezados por Cortés, llegaron a México en la misma fecha en que se había prognosticado el regreso de Quetzalcóatl, uno de sus dioses favoritos, en forma humana. El regreso de Quetzalcóatl significaba el final de su reinado, pero aunque Cortés no era más que un humano, el fin de los dioses aztecas sí fue real. El punto central de sus vidas lo constituía su fe. Para entender el impacto de la imagen de la doncella de Tepeyac, hay que regresar al significado de la fe azteca, porque en el mundo de ellos la vida estaba gobernada por dos fuerzas en constante oposición una a la otra. En un lado de la batalla se encontraban las fuerzas de la oscuridad y en el otro las fuerzas de la luz. Estas fuerzas no eran por definición principios morales, eran seres reales que gobernaban los astros y por lo tanto sus vidas en la tierra. Para ellos el sol y la luna mantenían una batalla constante. Ambos eran divinidades y ambos requerían adoración y sometimiento. El concepto del bien y del mal no estaba definido en ellos, sencillamente eran dioses del día y dioses de la noche, que peleaban en perpetuidad. Pero es el origen de esta batalla sin fin lo que nos une a los eventos del Tepeyac y la figura en la tilma de Juan Diego. En la mitología azteca, la diosa Tonantzin, diosa de la tierra y la fertilidad, era la madre de todos los dioses. Una mañana, Tonantzin quedó embarazada milagrosamente por el rocío de la mañana, y dentro de ella crecía el Dios Supremo, que iba a gobernar a todos los dioses. Al enterarse de esto, la luna se alzó en rebeldía contra Tonantzin y junto con sus hermanas las estrellas dispuso tomar las armas contra su madre y matarla antes de que el Dios Supremo naciera. Por su parte, el sol decidió ayudar y proteger a su madre y peleó contra la traición de la luna. De esta manera empezó el conflicto cósmico entre los astros
y a través de ellos los aztecas veían en el firmamento una batalla sin fin entre sus dioses. El sol salía a combatir a la oscuridad contra la luna y las estrellas en un círculo perpetuo, y para alimentar a los dioses durante sus batallas diarias, el culto azteca requería la ofrenda de sangre humana, llegando este sacrificio a ser primordial en sus ceremonias religiosas, convirtiéndose en un espectacular derroche de vidas humanas. La diosa Tonantzin había sido adorada en tiempos prehispánicos en un templo localizado en la colina de Tepeyac, de manera que cuando Juan Diego pidió construir una casita sagrada a la doncella del Tepeyac, los españoles sin duda pensaron que se trataba de una trampa para restituir las devociones antiguas. Pero la prueba que quedó estampada en la tilma de Juan Diego fue concluyente para los creyentes, aunque también tiene un poder mitológico para los aztecas. En el manto de Guadalupe se ve a una mujer, vestida de sol, con la luna bajo de sus pies y con un manto cubierto de estrellas. Ella está embarazada, y lo demuestra usando la cinta negra que las mujeres aztecas acostumbraban durante el embarazo. Precisamente de aquí viene la expresión estar encinta, convirtiéndose de esta manera el manto de Guadalupe en el clímax de la mitología azteca. Y es que el manto refleja toda la cosmología y creencias de ese pueblo, transformándose a la vez en un arquetipo cristiano de la figura de María Santísima. Al ver este manto, un azteca comprende inmediatamente el mensaje. El sol, la luna y las estrellas están juntos en la presencia de Tonantzin, que está embarazada del Dios Supremo. Sus dioses se han reconciliado. La luz y la oscuridad coexisten simultáneamente. Para ellos, por fin, la paz reina en el firmamento. La explicación de esta revelación no es solo teológica para los aztecas, porque al descubrir en el manto de Guadalupe la culminación de sus profecías y mitos, ellos ven, además, el fin de la guerra cósmica, y por eso también el fin de los sacrificios humanos, pues la armonía entre los dioses ha regresado. La imagen de Guadalupe habla a través de todos los siglos a toda la humanidad, pero el primer mensaje fue para ese pueblo azteca que vivía un fin oscuro y que propagaba en todo el continente esa fe primitiva. Por otro lado, veremos también más adelante cómo el manto ha ido tomando un papel preponderante a través de la historia del cristianismo y cómo cada generación ha venido descubriendo algo personal en él. Pero regresemos al pasado para poner en perspectiva el fin de la mitología azteca, cuyo rito primordial lo constituía el continuo sacrificio humano. Este escalofriante espectáculo de sangre y muerte se extendía a través de todo el imperio y en el propio Tenochtitlán se practicaba en una escala impresionante. Y es que además del sacrificio diario de los dioses, las fiestas especiales requerían aún una mayor cantidad de víctimas. Se estima que para la dedicación del nuevo templo del Sol y la Luna fueron sacrificadas unas 24,000 personas. Antes se creía que estos números eran exagerados, porque pensaban que el tiempo requerido para extraer el corazón humano hubiera limitado el número de víctimas. Pero ahora sabemos que el sacrificio humano de los aztecas no era una operación quirúrgica de corazón abierto como tal vez la imaginamos.
El rito del sacrificio requería que la víctima fuera acostada sobre una piedra redonda, de manera que su estómago quedaba elevado en contraste al resto del cuerpo. Esta posición le permitía al sacerdote extraer el corazón a través del estómago y el diafragma, no siendo necesario de esta manera quebrar el esternón y las costillas, facilitando la operación en un tiempo corto. El aparato religioso que gobernaba a los aztecas acostumbraba también la práctica del canibalismo. Los sacerdotes comían la carne de sus ofrendas rutinariamente y los nobles participaban en banquetes especiales donde también se servían restos humanos. El repudio contra el sacrificio humano y el canibalismo era evidente, no solo en los primeros europeos, sino también en los mismos pueblos recién dominados por el Imperio Azteca, el cual en su máxima expansión se extendía desde lo que es hoy el estado de Michoacán hasta el centro de Centroamérica en lo que es hoy El Salvador. Eran varios millones de ciudadanos los que estaban sometidos a la religión azteca, y a la llegada de los españoles, muchos de ellos acababan de ser sometidos a esta cultura sangrienta. Esta expansión del imperio azteca hacia tierras que no compartían sus ideales y costumbres fue en gran medida determinante en el fin de su mundo, porque estos pueblos recién anexados rápidamente apoyaron a los españoles a derrocar a los gobernantes aztecas, de tal manera que en este caso la tecnología europea jugó un papel relativamente menor al que aportaron las tribus dominadas por Tenochtitlán al rebelarse, alentada por los españoles, contra sus opresores. El sacrificio humano tiene muchos antecedentes históricos. Los antropólogos demuestran que fue practicado en diferentes niveles y etapas de la humanidad, sin mediar prejuicios morales. El hecho es que muchas sociedades primitivas ofrecían víctimas humanas a sus dioses como muestra de fe, aunque una vez que estas sociedades crecían y se establecían más formalmente, usualmente maduraban y abandonaban esta práctica. Vemos así cómo civilizaciones asiáticas y europeas gradualmente fueron perdiendo la costumbre de sacrificios humanos, sustituyéndolas por sacrificios de animales, y los fenómenos naturales que les afectaban tanto cuando eran pequeñas tribus más vulnerables a las fuerzas de la naturaleza, fueron paulatinamente eliminando los sacrificios humanos, y la práctica de matar a otra persona para calmar a un dios fue gradualmente abandonada cuando dichas tribus crecían y fomentaban fuerza en sus números. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en México era lo contrario. Tenochtitlán, a la que podríamos tomar como el rival de Roma antigua, en vez de seguir el ciclo natural de abandonar el sacrificio humano una vez que llega a ser una tribu fuerte, lo opuesto estaba ocurriendo aquí. El imperio se extendía cada vez más y más. En parte se expandía para buscar nuevos súbditos y víctimas para saciar la sed implacable de sus dioses, convirtiéndose el consumo de carne humana en una auténtica mercancía comercial, y un número cada vez mayor de víctimas eran ofrecidas en los altares aztecas. Al ocurrir los eventos de Guadalupe en 1531, la cabeza del imperio azteca había sido cortada, pero su cuerpo aún estaba activo. Recordemos que tan solo habían pasado 10 años de la muerte de Moctezuma y tan solo 7 de la llegada de los primeros franciscanos a México.
Con el poco número de sacerdotes para educar, convertir y reformar a un imperio de varios millones de habitantes, fue una obra épica que solo con la ayuda de un milagro se pudo realizar. El manto de Guadalupe fue ese milagro, pues tenía un significado tremendamente poderoso para los creyentes aztecas que lo veían, reconocían el mensaje y abandonaban sus prácticas sanguinarias, aceptando que el fin de la guerra cósmica había llegado. La oscuridad azteca fue reemplazada por la mujer vestida de sol. Y aunque bandas de guerreros aztecas aún poblaban el centro de México cuando Juan Diego tuvo sus visiones, el manto de Guadalupe comenzó a cambiar la hostilidad de estos últimos rebeldes y que ellos abandonaran sus armas. El Nica Mopúa narra que los eventos de Guadalupe empieza con la frase «cuando ya estaban dispuestas las flechas». Esta crónica fue escrita tan solo unos años después del milagro, de manera que la paz que México comenzó a vivir fue en gran parte producto de la señal de Nuestra Señora en su manto. Así como también es imposible dejar de percibir las influencias sobrenaturales de las fuerzas del bien y del mal en el drama de Guadalupe. Aunque es cierto que culturalmente los aztecas practicaban estos sacrificios humanos, no los concebían como algo negativo o maligno. Tampoco tenían reservas en contra del canibalismo, pues su contexto cultural lo aceptaba. Por eso hay que tener cuidado en no juzgar a un pueblo con ojos modernos, puesto que incluso en la historia del pueblo judío descubrimos palpablemente en ellos también las acciones de fuerzas diabólicas en las vidas cotidianas, en total oposición a la revelación de Dios, y el caos de la guerra cósmica que vivían los aztecas se puede aplicar a cada generación de creyentes, aún hoy en día. El repudio del Dios hebreo en contra del canibalismo y el sacrificio humano está claramente expresado en los libros del Antiguo Testamento, empezando en el Génesis. Vemos cómo al salir del arca, Noé ofrece un sacrificio de animales puros como ofrenda por haber sido salvado del gran diluvio. Y en este breve pasaje vemos cómo Dios aprueba de este sacrificio. Otras culturas de ese entonces hubieran ofrecido seres humanos, porque si hubo un momento en que el sacrificio humano pudo haber tenido validez, fue en ese momento. Pero Dios se satisface tan solo con la ofrenda de animales, para luego establecer una alianza con Noé y sus descendientes representada con el arco iris. Pero al igual que toda alianza, esta constituye ciertas condiciones. Las alianzas bíblicas son en cierta forma un contrato entre lo humano y lo divino, y son representadas por señales físicas de una o ambas partes para ser recordadas fácilmente. Y como todo contrato, la alianza especifica los términos y expectativas requeridas. En el caso de esta alianza, en este momento asombroso del drama bíblico, Dios promete nunca más destruir a la tierra con un diluvio y les ofrece a los sobrevivientes de la raza humana todas las cosas como alimento, pero le pone a Noé dos condiciones. Lo único que no deben comer es la carne con su alma. Y aquí es cuando clara y explícitamente Dios establece la prohibición del canibalismo. Y aunque la traducción literal de este pasaje se refiere a comer carne aún con sangre,
es evidente que el mensaje se refiere también a los seres con alma, es decir, los humanos. Esa carne no puede ser ingerida. Los hebreos antiguos creían que la sangre era el líquido que contenía el alma, por lo que no comían carne que no hubiera sido desangrada antes. Esta práctica aún la conservan los judíos ortodoxos, pero a nivel universal, el animal con verdadera alma es el ser humano. Por eso está prohibido por las propias palabras del Creador comer a otro ser humano. Y la prohibición de comer carne sangrienta es una extensión de la prohibición del canibalismo. Por eso los judíos ortodoxos de hoy y los antiguos del pasado practicaban la cultura kosher, en la que los animales son desangrados antes de ser consumidos. El acto de comer un animal sin sangre es recordar que ellos tampoco comerán a un ser humano. Es un rito que tal vez nos parece ridículo ahora en un mundo donde el canibalismo está absolutamente abolido, pero en tiempos pasados era una afirmación constante de los mandatos de Dios, y aunque los hebreos vivían en culturas primitivas, su repudio a la sangre y su creencia en la santidad de la vida humana era un ejemplo para las otras naciones. En un nivel básico era decirle a sus vecinos: si no comemos de la sangre, o sea, el alma de los animales, mucho menos que comamos del animal que realmente tiene alma. Este repudio al canibalismo para que nosotros ahora es tan obvio, se empezó realmente en ese momento junto al arca de Noé. La segunda condición que Dios pide a Noé y de sus descendientes es la prohibición del sacrificio humano. Cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será derramada, porque Dios creó al hombre en imagen suya. Génesis 9:6. El Dios hebreo ve al humano como algo sagrado que solo Él puede crear y quitarle la vida. No permite que otro humano actúe como Dios, despreciando el don de vida, ni siquiera en un acto bien intencionado como un sacrificio humano de gratitud. El autor de este capítulo de Génesis usa las palabras derramar sangre, porque está haciendo referencia a los sacrificios en los altares. Las escrituras no usan los verbos matar o asesinar, sino derramar sangre, como sucede en un sacrificio. Estas palabras se encuentran en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla de su propio sacrificio y dice: esta es mi sangre, la sangre de la alianza nueva que es derramada por la muchedumbre para el perdón de los pecados. Y es esta prohibición contra el sacrificio humano la cual alcanza su punto más dramático en el episodio de Abraham y su hijo Isaac. Dios prueba la fe de Abraham pidiéndole el sacrificio de su hijo, y Abraham obedece. Pero justo cuando éste extiende la mano y toma el cuchillo para degollar a Isaac, un ángel intercede y lo detiene. El cuchillo de Abraham es un recordatorio evidente de que aunque al ser humano puede estar dispuesto a entregar otra vida humana como ofrenda suprema, por más noble que sea su intención, esta no es aprobada por Dios. El ángel no solo detuvo la mano de un hombre a punto de matar a su hijo, sino que detiene a toda una futura nación de practicar el sacrificio humano. De igual manera, la imagen de un ángel en el manto de Guadalupe ayudó a detener los cuchillos aztecas que ofrecían víctimas humanas a sus dioses.
El episodio de Abraham e Isaac es rico en simbolismo y es también un preámbulo de Jesús y su cruz. Isaac es el arquetipo de Cristo, el cual será la única víctima humana aprobada por Dios para ser sacrificada. Al igual que Jesús, Isaac lleva en sus hombros la madera donde sería sacrificado, sometiéndose aparentemente de su propia voluntad ante el cuchillo de su padre, porque si este joven adolescente, capaz de llevar en sus espaldas suficiente leña para ofrecer un sacrificio, fácilmente hubiera podido huir de su padre anciano al enterarse de sus planes macabros. La inesperada aparición de un cordero en el episodio de Abraham es claramente evidente un recordatorio del sacrificio del cordero definitivo que es Jesús. Recordamos que ningún sacrificio humano es aceptable a Dios. Solo Jesús es la víctima perfecta que puede ser ofrecida a su propio Padre. Cualquier otra cosa es tan solo una impostura de ella, y cualquier sacrificio humano se convierte en un sacrificio opuesto a los deseos de Dios, convirtiéndose por lo tanto en cierta manera en un sacrificio hacia el anti-Jesús. Es un sacrificio humano, por lo tanto, el arquetipo de una ofrenda al anticristo, que intenta usurpar el lugar del sacrificio perfecto que es el cuerpo de Cristo. De esta manera, la prohibición del sacrificio humano se convierte en uno de los puntos principales del conflicto entre las religiones paganas y los hebreos. El ardiente celo que Dios educa a su pueblo escogido fue en gran parte para prevenir lo que se contaminaran con las ideas paganas que apoyaban al sacrificio humano. Este constante cuidado de no permitir ningún tipo de corrupción a las leyes de Moisés fue por el peligro que traería el abrir las puertas a costumbres y dioses de la época, como sucedió cuando Salomón se rindió ante los altares paganos de sus esposas, y sobrevinieron las consecuencias que, como vimos después, no eran solo académicas, sino que tenían severas repercusiones en los habitantes de Judea. Primero Reyes lee: en su ancianidad, sus mujeres lo llevaron a otros dioses. Y muchos de estos ritos involucraban el sacrificio humano, en especial la inmolación de infantes, influyendo eventualmente estas prácticas cananeas en la corrupción del pueblo escogido, pudiendo observarse cómo aún personas fieles a la alianza de Abraham cayeron en ritos paganos. Leemos en el libro de Jueces cómo, a pesar de que el Espíritu de Dios estaba sobre el comandante Jef, este también cae en la práctica de sacrificio humano, corrompido por ideas de sus vecinos paganos. La historia señala que Jef hace un voto después de ganar una batalla militar, y en su promesa incluye el sacrificar al primer miembro que salga de su casa después de regresar victorioso de sus campañas. Y vemos cómo la desafortunada persona que sale a su encuentro es nada menos que su propia hija. Y aunque él admite haber hecho un voto insensato, Jef cumple su promesa y mata a su hija en ofrenda a Dios.
Estas prácticas fueron motivos constantes de los reclamos de los profetas del temprano Antiguo Testamento, porque se llevó a un punto en que la alianza de Abraham casi desaparece, excepto por un solo representante de Dios verdadero, el profeta Elías. Y en este gran enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, Elías reta a los sacerdotes del dios cananeo Baal a un duelo místico. El culto de Baal requería el constante uso de sacrificios y ocasionalmente ofrendas humanas. Baal fue adorado como dios de la naturaleza que controlaba el sol, la lluvia y la vegetación. En épocas de sequías, sus seguidores ofrecían como sacrificios a niños recién nacidos. Esta práctica pudo haber tenido sus orígenes en factores naturales, ya que en las sociedades agrícolas de entonces, durante sequías extremas, los más vulnerables eran siempre los infantes. Es posible que murieran de causas naturales, pero el pueblo le atribuía sus desgracias a la ira de un Dios invisible. La práctica floreció y para la época de Elías, Baal estaba a punto de reemplazar a Yahvé como el Dios de los judíos. Precisamente durante una severa sequía, las Escrituras nos narran cómo el culto de Baal había crecido tanto que ya había llegado a ser el dios principal de los israelitas en el norte. Elías se enfrenta solo ante los 450 sacerdotes de Baal en el monte Carmelo y los reta a ofrecer un novillo sobre leña, pero sin incendiar. Él hace lo mismo y vemos la majestad de Dios cuando aún sobre leña mojada el fuego de Dios baja y consume el sacrificio de Elías, mientras los seguidores de Baal quedan en ridículo, avivándose así la fe en Dios verdadero del pueblo que se voltea contra los sacerdotes de Baal. Después vemos cómo Elías hace degollar a los sacerdotes paganos e inmediatamente después cae la lluvia, terminando con la sequía. Este relato tan impactante demuestra ciertas cosas de gran relevancia. Demuestra que el sacrificio infantil que se estaba practicando para intentar terminar la sequía era inútil y que Dios no pide sacrificios humanos, sino la fe de su pueblo. Por eso Elías degolló a los sacerdotes de Baal, no como un sacrificio o venganza humana, sino como instrumento de la justicia divina. No es concebible que si Dios, quien estaba tan decididamente opuesto al sacrificio humano y al canibalismo desde los tiempos de Noé, no iba a estarlo en el año 1500. Elías llama a Yahvé el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y estas palabras las pronuncia unos 1300 años después que estos personajes vivieron. El Dios de ellos es el mismo Dios de Elías y es el mismo Dios que utiliza el manto de Guadalupe como un nuevo Elías ante los sacerdotes aztecas. Las prácticas de sacrificios humanos y canibalismo son tan categóricamente prohibidas por Dios que aún antes de escribir su alianza con Abraham, antes de promulgar sus mandamientos a Moisés, antes de establecer el reinado de David, pide de la humanidad dos cosas primordiales. Primero, no comer humanos y segundo, no sacrificarlos. Estas dos acciones están reservadas exclusivamente para el Hijo de Dios, que completaría el perfecto sacrificio y alimentaría al planeta con su verdadera carne.
Cualquier otro rito que trate de igualar al sacrificio supremo de Cristo es una desobediencia al plan salvífico de Dios. Y aunque no es apropiado juzgar 500 años de distancia, es difícil no ver la mano diabólica en los ritos y sacrificios aztecas, porque pocas veces en la historia de la humanidad se ha practicado el sacrificio humano en escala tan grande como fue hecho por ellos. Las dos cosas primordiales de Dios, el prohibismo contra el canibalismo y los sacrificios humanos, eran la esencia de la vida religiosa en Tenochtitlán, y la reconciliación de los dioses aztecas, representada en el manto de Guadalupe, pone fin a esta práctica macabra. Es inconcebible que todavía, en tiempos modernos, se encuentren brotes de adoradores satánicos. Con todo sensacionalismo, las noticias publican frecuentemente casos de grupos que practican alabanzas a las fuerzas de las tinieblas. Y lo curioso es que estos hechos son publicados no por las creencias que las sustentan, sino por su criminalidad. Pues igual que los antiguos aztecas, estos grupos, verdaderamente sometidos a las fuerzas del mal, tienden a practicar el sacrificio ritual de víctimas humanas y el canibalismo. En 1989, en el norte de México, se descubrió a un grupo de extraños adoradores satánicos que acostumbraban matar a sus víctimas, extraerles la columna vertebral y consumir sus restos. Estos eventos tan perturbadores salieron a luz luego de que un joven de Texas, Mark Kilroy, fue a pasar unos días de vacación de primavera a las costas fronterizas con México. Una noche el joven y sus amigos cruzaron a México, pero Mark nunca regresó. Siguiendo las instrucciones de su jefe, 2 sujetos disfrazados de policías hicieron que el joven tejano lo siguiera hasta un área despoblada donde lo mataron de forma ritual. Los investigadores encontraron 15 cadáveres en el rancho mexicano y los responsables admitieron practicar ritos satánicos. Este caso es uno de muchos documentados que aún nos producen terror y repudio. La semilla divina que Dios nos plantó en nuestra conciencia nos previene practicar el canibalismo y el sacrificio humano, de manera que el llegar a hacerlo voluntariamente es un acto de desobediencia contra nuestra imagen creada por Dios. Aun cuando enfrentados por hambre mortal, el humano aborrece por naturaleza consumir carne de otro humano, y oímos con asombro y asco narrativas de personas forzadas a consumir carne humana para sobrevivir. Guadalupe le devolvió al pueblo mexicano esa semilla divina que había perdido tras siglos intentando complacer con sangre a dioses que no podían ser saciados. En los tiempos modernos, el manto de Guadalupe se ha convertido también en un escudo contra la otra práctica escalofriante que es el aborto humano. En Israel antiguo, Elías luchó contra los profetas de Baal para que el pueblo judío no matara a sus infantes en las hogueras del dios cananeo. Hoy el nombre de Baal es solo una curiosidad histórica, pero la práctica de infanticidio continúa en una escala que deja pálido los números de sacrificados en el Medio Oriente antiguo. La mujer en el manto de Guadalupe aparece embarazada y como tal es un recuerdo constante de la voluntad de Dios en el sentido de que desde el vientre de la madre la vida humana está ya en plenitud. El ejemplo de María como adolescente, sola,
pobre y embarazada, es un recuerdo constante a nuestra generación que vive diariamente este dilema multiplicado en miles de veces, sirviendo de guía a las madres, ya que sabe cuántas almas han podido nacer a pesar de habérseles presentado la oportunidad del aborto, pero vieron en el manto de Guadalupe a una mujer vestida de sol, con una luna bajo de sus pies y un bebé en su vientre. Igualmente, el manto de Guadalupe nos llama a apoyar a las madres en esta etapa de tanto riesgo, pues debemos recordar que María necesitó de la ayuda de extraños en Belén y no la tuvo. El movimiento Provida de sacerdotes en Estados Unidos ha adoptado el manto de Guadalupe como su capa. Llevan reproducciones del manto a protestas públicas masivas en contra del aborto y a rezos por la vida. Su fundador, el padre Frank Pavone, narra cómo llevaron esta imagen al frente de una clínica de abortos y una joven que estaba dentro esperando su turno para terminar su embarazo, vio el manto y recapacitó lo que estaba a punto de hacer. La joven salió de la clínica y pidió ayuda a los manifestantes, y ellos le dieron todo lo necesario para completar su embarazo. Meses después, el padre Pavón tuvo el orgullo de bautizar a esta pequeña infante con el nombre Guadalupe. Un bebé fue rescatado de las hogueras de Baal por el manto de Juan Diego. Solo Dios sabrá cuántos más serán salvados ahora que Guadalupe ha sido proclamada patrona de los aún por nacer. La incorporación de elementos paganos en un milagro cristiano pareciera a primera vista estar en oposición a la revelación divina a través de Jesús y los profetas. Sin embargo, un breve resumen de la revelación del plan salvífico de Dios muestra que en medio de ritos, creencias y mitologías paganas se encuentran rastros del verdadero Dios. Dentro de cada religión seria o mitológica hay un grano de verdad inspirada por el Creador. En muchísimas ocasiones vemos cómo el plan de salvación de Dios se va revelando poco a poco a culturas paganas hasta llegar a su totalidad en la persona de Cristo. Desde las primeras narrativas históricas vemos cómo Dios se revela primero a un patriarca pagano. Abraham es el padre espiritual de todo seguidor de Dios, sea judío, cristiano o musulmán, pero sus raíces son completamente paganas. De la oscuridad del politeísmo surgió la fe verdadera de los hebreos, y vemos cómo la familia de Abraham continuó adorando ídolos en su tierra natal de Ur. En el cómico relato del regreso de Jacob a la tierra prometida, encontramos que Raquel, esposa de Jacob, roba los ídolos de su familia en fieldad a Yahvé. Labán, el suegro y tío avaro de Jacob, había utilizado por muchos años a la joven como sirvienta. Mediante engaños, mentiras y promesas falsas, había logrado que Jacob se casara con Lea, su hija mayor, aunque el amor de Jacob era Raquel. Cada novio que hoy en día levanta el velo de su amada frente al altar en la ceremonia nupcial está recordando este episodio en que la hermana mayor sustituyó a Raquel escondida bajo un montón de velos hasta que Jacob terminó casado con ella. Después de años de maltrato, Jacob y su familia huyeron de Ur, pero Raquel se vengó de su padre al robarle los ídolos familiares. Génesis 31 dice: Labán entró a las tiendas de Jacob, de Lea y la de los dos criadas sin encontrar nada. Después entró a la de Raquel, pero ésta había colocado los ídolos bajo la montura de su camello sentándose encima,
mientras su padre revisaba su tienda sin encontrar nada. Entonces Raquel, dirigiéndose a su padre, le dijo: «Perdóname por no poder levantarme, porque estoy con mi regla». Con astucia Raquel le quitó los ídolos paganos a su padre, demostrándonos que la familia de Abraham era politeísta, y desde temprano empieza la batalla entre el Dios viviente y los dioses de barro. Luego vemos cómo Dios se revela místicamente en los sueños de Faraón para salvar a Egipto de la sequía por venir. El relato de José y los sueños de Faraón manifiestan la mano de Dios extendiéndose hacia un mundo pagano y politeísta. Dios se revela en el contexto pagano de Egipto antiguo, pero la sabiduría que otorga a José permite que el imperio egipcio sobreviva la sequía y hambruna profetizada. Faraón no cambió de dioses, pero Dios sí le tocó el corazón. Igualmente, el contexto azteca muestra rasgos de la verdad en Cristo. Tonatzin es un preámbulo de María y el Dios en su vientre es una sombra del Dios verdadero que es Jesús. La presencia de factores hebreo-cristianos en mitologías paganas no disminuye la verdad bíblica. Al contrario, vemos cómo Dios habla constantemente a su creación, pero solo en la persona de Jesús se entiende plenamente todas sus palabras. Así como el Antiguo Testamento presenta la topología de Jesús revelada gradualmente, así las creencias paganas tienen gotas de agua verdadera de Cristo. El hecho de que revelaciones cristianas se encuentren en mitos antiguos no invalidan el catolicismo, aunque por supuesto tampoco afirman las creencias paganas. Simplemente Dios se extiende a toda su creación y se refleja en cada ser creyente. Después de todo, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, así que el contacto con este ser divino no se rompe totalmente. Solo porque no se conoce el nombre de Yahvé, Dios no deja de hablarle al hombre. La mejor explicación de la presencia divina manifestada en las culturas paganas nos la dejó San Pablo, quien elocuentemente presenta la verdad de Cristo a los griegos paganos. En Atenas antigua, Pablo dijo: «Hombres de Atenas, veo que son hombres sumamente religiosos, porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que está grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora bien, vengo a anunciarles a los que adoran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no vive en santuarios fabricados por el hombre, y su culto tampoco requiere objetos salidos de la mano humana, como si Él necesitara algo. Más bien, Él nos da todos la vida, el aliento y todo lo demás. Dios no está lejos de cada uno de nosotros, pues en Él nosotros vivimos y Él vive en nosotros. Nos movemos y existimos en la presencia de Dios, como lo cantaron algunos de los poetas hebreos. Somos de la raza misma de Dios. Agnostos Theo era el Dios desconocido de los griegos antiguos, manifestado una y otra vez en las culturas paganas. Por otro lado, Tonatzin lleva a este Dios desconocido en su vientre, actuando el milagro de Guadalupe como un nuevo Pablo que lo presenta el Dios desconocido a Tenochtitlán.
Pues así como Pablo proclamó en Atenas ese mensaje tan asombroso de que somos de la misma raza de Dios, reafirmando el valor de la vida humana, así de asombro fue para los aztecas, que veían la vida humana como algo que servía principalmente para alimentar a los dioses. El ser comparados con Dios constituyó para ellos una revelación sin precedentes. Otras culturas le han puesto nombre a este Dios desconocido, tratando de llenar esa ansia eterna que el alma embarga por unirse con su Creador. Sin embargo, solo en la revelación de Cristo se llega a su plenitud. Este es el punto clave de la historia de la salvación. En cierta forma, la pregunta de quién se salvará y quién no es una interrogante académica, pues el intentar responder a este dilema nos convierte en jueces, tratando de descifrar el plan místico de Dios. Sabemos que la sangre de Cristo ha abierto las puertas de la salvación, pero no podemos juzgar a quiénes y cómo se derrama esta bendición. La pregunta de cada generación es si aquellos que no han oído los evangelios pueden aún ser salvados por la sangre del Cordero. El poder de la cruz y la sangre de Cristo son el único camino hacia la salvación y la vida eterna. Sin embargo, hay que reconocer que nuestros hermanos separados en la fe con Cristo no son excluidos de su misericordia por no aceptar las doctrinas de la Iglesia verdadera. Tampoco podemos cerrar las puertas de la salvación a nuestros padres en la fe, que siendo de la misma familia de Cristo y miembros de la alianza de Abraham, pueden recibir gracias únicas por su papel en la historia salvífica. Igual nuestros hermanos del Corán expresan su fe ante el Dios mismo de nosotros, y la misericordia de Dios puede también extenderse a aquellos otros hijos de Abraham, los hijos de Ismael. También el ignorante que no ha conocido la luz del reino de Dios y busca a su Creador en un árbol o en un astro, puede seguramente alcanzar el don de la vida eterna, porque sus acciones están limitadas por sus circunstancias. Finalmente, quien expresa estar lejos de cualquier concepto espiritual puede, en el fondo, estar viviendo un drama interno que solo Dios conoce, y hasta aquel llamado ateo puede ser cubierto también por la bondad de la sangre del Cordero. El hecho es que no podemos juzgar y decir quién será salvado y a quienes Dios quiere invitar a su banquete celestial. El entonces cardenal Joseph Ratzinger, en su gran obra Dominus Jesus, explica: ciertamente las diferentes tradiciones religiosas ofrecen elementos de religiosidad que producen de Dios y que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. De hecho, algunas oraciones y ritos pueden asumir un papel de preparación evangélica al ser ocasiones pedagógicas en las cuales los corazones de los hombres son estimulados a abrirse a las acciones de Dios. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos basados en supersticiones o otros errores constituyen más bien un obstáculo para la salvación. La leyenda de Tonatzin fue la preparación a la luz del Evangelio, mientras que el sacrificio humano y el canibalismo fueron los obstáculos del mal.
Muchísimas culturas y religiones paganas fueron protegidas y bendecidas a través de la historia bíblica. La revelación mística de Yahvé fue completada en plenitud a través de los judíos y finalmente los primeros cristianos en el cenáculo. Pero además hubo muchas otras naciones y personajes fuera de los descendientes de Abraham que Dios protegió y se les reveló. La narrativa del nacimiento de Jesús habla de los Reyes Magos. Había nacido Jesús en Belén, en Judá. Durante el reinado de Herodes vinieron unos magos de Oriente. Mateo 2:1. ¿Quiénes eran estos magos? La explicación bíblica nos dice que eran seguidores de religiones paganas. Dios prepara a sacerdotes de cultos extranjeros y les permite leer en el firmamento la señal del nacimiento del Mesías. Mientras los sacerdotes de Herodes, que estaban tan cerca del Mesías, no vieron la señal en los astros. Estos adoradores de cosas paganas reconocieron el simbolismo de las estrellas y pudieron adorar a Dios hecho carne en Belén. Este es un mensaje claro de que Dios se proyecta también a los otros pueblos fuera de los judíos y atrae a su seno al cualquiera que quiere. Los magos entraron en la casa y hallaron al niño que estaba con María. Mateo 2:11. Los reyes encuentran a Dios siguiendo una señal pagana y lo hallan junto a su madre. La presencia de María en este pasaje no es coincidencia, pues es un recuerdo de que el que encuentra a María también encuentra a Cristo. El pueblo mexicano antiguo encontró la figura de Cristo dentro del vientre de María, estampada en el manto de un indígena. Esta figura maternal es muy apropiada porque la fe primitiva del Nuevo Mundo incendió el corazón de los mexicanos, uniendo la leyenda de Tonantzin a la Virgen María. La narrativa de los Reyes Magos dice que ellos venían del este, sin dar lugar específico, pero múltiples interpretaciones y leyendas han surgido acerca de quiénes eran y de dónde venían, y se cree, como algo sumamente probable, que por lo menos uno de ellos llegó desde la península de Arabia. Y vemos cómo entre los regalos que ofrecen están el oro, el incienso y la mirra. El incienso se extrae de la resina de los árboles boswellia, comunes en esa parte del mundo. Otras tradiciones indican que también venían desde la India, y cuando Santo Tomás llegó a estas tierras predicando el Evangelio, encontró a grupos de seguidores de estos reyes que estaban esperando noticias del Mesías. Estos antiguos adoradores paganos encontraron al Dios verdadero en forma de un niño y se postraron ante él para darle culto. Le traen regalos valiosos, pero no le ofrecen sacrificios, pues seguramente también sabían que este bebé sería el sacrificio supremo. En contraste, Herodes rechaza al Mesías y hunde a Belén en un baño de sangre con la matanza de los inocentes. Herodes imita a aquellas religiones paganas que sacrifican a sus infantes, pero esta vez su Dios es el poder. Qué sabia fue Raquel al tratar de liberar a su familia de las influencias paganas mientras huía de la crueldad de su padre, cuya ambición había sido la tristeza de su vida. Y ahora la ambición del poder de Herodes es la amargura de las madres de Belén. El evangelista
narra que Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se vio realizado lo que anunció el profeta Jeremías. En Rama se oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos. Es Raquel, que no quiere consolarse porque ahora llora por sus hijos muertos. Una vez más vemos a las fuerzas diabólicas destruyendo a la vida humana más indefensa. Es fácil pensar cómo se sentían las madres aztecas al ver a sus hijos sacrificados en las piedras de las pirámides. Pero gracias a Dios, estos sacrificios se terminaron con Guadalupe. Otro ejemplo de cómo el Dios verdadero se revela a sociedades paganas lo vemos en el libro de Daniel. Primero, el rey Nabucodonosor es perturbado por un sueño y le pide a sus magos y astrólogos que adivinen e interpreten el sueño. Pero solo el profeta Daniel, después de haber orado, fue capaz de descifrarlo. Él soñó con una estatua gigante, hecha con la cabeza de oro puro, el pecho y los brazos de plata, las caderas y el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies, parte de hierro y parte de barro. En su visión, Daniel veía la estatua cuando de repente una piedra vino a chocar contra los pies de hierro y barro, haciendo pedazos toda la estatua, convirtiéndola en polvo. A la vez, la piedra se convirtió en un cerro muy grande que llenó a toda la tierra. Daniel explica que el reinado de Babilonia decaería con cada reinado después de Nabucodonosor. Eventualmente, estos últimos 5 reinados serían reemplazados por un reino que jamás sería destruido, el reinado de Cristo. Una vez más vemos cómo los sueños paganos son interpretados y revelados en el contexto del Dios verdadero, como fue el caso del profeta judío José, que descifra los enigmas de los paganos de Egipto. Dios claramente le habla a los que no lo conocen: Faraón, Babilonia y los aztecas. Los 5 reinados de Babilonia son un espejo de los 5 reinados de los aztecas. El mundo azteca concebía la historia como una serie de ciclos donde los eventos recurrían no idénticamente, pero con enorme similitud. Su mitología decía que el mundo había sido destruido y revivido 4 veces antes, y para los tiempos de Montezuma, los aztecas vivían su 5.º ciclo o el 5.º sol. Después de este ciclo, su mundo sería destruido por completo. En efecto, el mundo azteca murió totalmente y fue reemplazado con el reinado de Jesús, extendiendo la profecía de Daniel más allá de Babilonia y materializándose en México. En el mismo libro de Daniel encontramos la gran historia de Belsasar y la escritura en la pared. Mientras el rey Belsasar daba un gran banquete, se pusieron a usar los vasos sagrados de su padre Nabucodonosor, que había robado del templo de Jerusalén, brindando en ellos a sus dioses mientras disfrutaban de las fiestas. De repente aparecieron los dedos de una mano que escribía en el estuco de la pared del palacio. Daniel 5:5. Una vez más, Daniel es el único que puede interpretar las escrituras sobrenaturales que se ven en el palacio, leyendo Mené, Tekel, Uparsin, que anuncian el fin del reinado de Belsasar. Su reinado había sido medido, pesado y repartido.
El fin del imperio babilonio es anunciado por un milagro público, y de la misma manera el mundo azteca entra a su fin por el milagro guadalupano. La mano espiritual y las letras milagrosas reveladas a Belsasar son vistas públicamente por todos los presentes en la fiesta. Igual que nosotros unidos presenciamos el milagro en el manto de Juan Diego que anuncia el final del mundo azteca. Dios se manifiesta a cualquier persona en cualquier momento, sea judío, cristiano o pagano. Su revelación mística no tiene prejuicios, así que el título de Iglesia Universal para el catolicismo es completamente válido, ya que mientras se extendía a través del mundo, incorporaba los elementos paganos que de alguna manera reflejaban la verdad de la fe. De esta manera vemos cómo el Festival de Luz Romano Saturnalia se convierte en la celebración de Navidad, y así, en la plena oscuridad del invierno europeo se celebra la entrada de la luz del mundo. Por eso vemos apropiado que el milagro de Guadalupe, que muestra a la mujer vestida de sol, ocurra en el frío y la sombra del invierno mexicano. Guadalupe es la nueva Navidad del mundo azteca. Pero independiente de las historias bíblicas, encontramos en otros ámbitos sorprendentes semejanzas con los eventos narrados en los evangelios. Así como la cristología se revela gradualmente en el Antiguo Testamento, rasgos de las promesas mesiánicas surgen también en las leyendas paganas de las antiguas civilizaciones. Babilonia antigua y Egipto tienen versiones de dioses trinitarios. En casos como la mitología griega, en las leyendas hindú, en las profecías aztecas y en muchos otros ejemplos pueden verse reflejados episodios de los libros de la Biblia. La presencia de estas leyendas no minimizan los evangelios y más bien son, como Ratzinger dice, preparaciones para recibir la verdadera fe, las que una vez expuestas a la luz de la verdad, el pueblo se convierte y acoge la verdadera fe con mayor facilidad. El poder del mito es tan solo el preámbulo al don de la fe. Juan Diego perdió a sus reyes, sus ritos, sus dioses y hasta su propio nombre, pero recibió la inmortalidad bajo la señal del Cordero. Y es que el nombre de nacimiento de Juan Diego era Huatzalatotzin, que significa águila que habla, del que podemos deducir ciertos datos interesantes. Vemos que su nombre lleva el título Tzin, que corresponde a un atributo de honor. Lo vemos reflejado en el propio nombre de la diosa Tonatzin, que era una forma de respeto a personas que merecían ser escuchadas. Su traducción literal sería la de orador, pero se le atribuía a personas de cierto rango que cuando opinaban sus palabras tenían peso. Sabemos también que Juan Diego era de edad avanzada para los tiempos, tenía 57 años cuando ocurrió el milagro de Guadalupe, y juntando ciertos datos podemos descifrar que en contra de la tradición que sostiene que era un pobre indio, se piensa más bien que era un personaje de alto rango en su tribu, posiblemente pertenecía al poder legislativo por virtud de su edad, y su título indica que era un hombre de descendencia de sangre real. Tenía una propiedad rural y había estado casado anteriormente.
Su esposa se convirtió junto con él al cristianismo y adquirió el nombre María Lucía en 1525. Por todo eso consideramos muy apropiado que esta persona se llama el águila que habla. Haya sido él el mensajero de la Santísima Virgen trayendo el mensaje del cielo. El nombre recuerda a la tradición judía y cristiana que le atribuye a los ángeles el papel de mensajeros de Dios. La iconografía muestra a los ángeles usando alas y en ciertos pasajes bíblicos como Isaías 6:2 narra la forma física de los ángeles. Habían serafines de pie. Cada uno de ellos tenía 6 alas, con 2 se cubría el rostro, con 2 los pies y con las otras volaban. Así es que Juan Diego se convierte en un tipo de ángel o mensajero que trae el milagro de Guadalupe a una nueva civilización, pero el papel de Juan Diego no termina con la presentación de las rosas al obispo. Después de la construcción del primer templo en el Tepeyac, permaneció en ese lugar el resto de sus días narrando la historia del milagro a los visitantes, cuidando de la primera iglesia de Guadalupe y continuó evangelizando hasta el último día de su vida. Es pues completamente apropiado para este gran santo el nombre de Águila que habla. Su nombre cristiano está también lleno de simbolismo y ternura. Recordamos las primeras palabras de María en Tepeyac a Juan Diego. Hijo mío, Juanito, ¿a dónde te diriges? Estas palabras nos llevan a través del tiempo desde la colina de Tepeyac hasta la colina de Gólgota. En medio del sufrimiento espantoso de Jesús en la cruz, vemos una última acción de amor absoluto. Cristo nos había entregado su propio cuerpo y sangre. Moría para que nosotros viviéramos, nos borraba el pecado de Eva y cuando aparentemente no tenía más que darnos, pues está desnudo, indefenso y agonizando, nos deja su último regalo, su propia madre. La narración del evangelista cuenta que Jesús, al ver a la madre y junto a ella a su discípulo, al que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. En la cruz, Jesús está no solo cuidando del bienestar físico de su madre, está entregando a su propia madre a la humanidad. Juan es el discípulo amado y ahora Juan renace en el personaje de Juan Diego, el nuevo evangelista, y su evangelio está escrito por las manos del cielo, no en letras, pero sí en una imagen que alimenta la fe de millones. Juan Diego es el nuevo discípulo amado y nos recuerda que todos somos hijos de María y discípulos de Jesús si escuchamos su llamado.